Hola, muy buenas tardes amigos y bienvenidos a su podcast favorito. Para este día hemos preparado un tema muy interesante que lleva como título el Fondo Monetario Internacional. Para esto hemos invitado a 4 personas que nos hablarán sobre este tema. Nos hablarán sobre algunos acontecimientos, criterios y en caso de ser necesario aclarar nuestras dudas. Para dar inicio, permítanme presentarles a Genaro, que nos hablará acerca del concepto de este tema. Bueno, Genaro, cuéntame un poco de la historia del Fondo Monetario Internacional. Sí, muy buenas tardes María, muchas gracias por la presentación. El Fondo Monetario Internacional tuvo sus primeros borradores, o se podría decir que tuvo sus primeros borradores en 1941, un poco después del ataque de Japón hacia Pearl Harbor, la cual pues fue lo que decidió que Estados Unidos entrara a participar en la Segunda Guerra Mundial. Fue durante el mandato del presidente Franklin D. Roosevelt y este fue el que le encargó al señor secretario Harry Dexter White comenzar a redactar un proyecto que involucrara al Reino Unido, representado por su mayor economista John Maynard Keynes. Este proyecto pues básicamente consistía en la creación de un organismo financiero supranacional con el fin de garantizar la estabilidad monetaria y el comercio a nivel mundial, ya que Estados Unidos lo que intentaba con esto era enmendar los errores del pasado y evitarlos a toda costa. En estos borradores del señor White, las funciones del nuevo organismo estaban dirigidas a otorgar financiamiento a países que sufrieran problemas de balanza de pagos, a fin de evitar estos clásicos ajustes ortodoxos que se vivían en el pasado. Pero no fue hasta 1944 que nació realmente el Fondo Monetario Internacional, durante una conferencia en Bretton Woods, lo que realmente no fue una conferencia como tal, sino fue la imposición de un proyecto previamente ya preparado y discutido entre Estados Unidos y el Reino Unido, donde terminaron imponiéndose los ejes fundamentales planteados por Estados Unidos, el cual era la creación del Fondo Monetario y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el que hoy conocemos como el Banco Mundial. Esta fue decidida entre comillas por 44 países, entre los cuales algunos no tenían ni siquiera la representación formal, ya que estos habían sido todavía ocupados por el enemigo. Sin embargo, en la conferencia se puso un absoluto predominio de las dos potencias, Estados Unidos y Reino Unido, la cual fue representada por los dos eminentes economistas. Los objetivos originales del convenio del Fondo Monetario Internacional eran crear un organismo permanente para resolver las cuestiones monetarias internacionales, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional para alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales para desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de la política económica. También mencionaba fomentar la estabilidad cambiaria y evitar depreciaciones cambiarias competitivas. También establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes y eliminar restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio internacional. También poner a la disposición de los países miembros recursos del fondo para corregir los desequilibrios de sus balanzas de pagos. Básicamente lo que buscaba el Fondo Monetario Internacional era poder tener un desarrollo armonioso de las economías entre los países. Es un tema con una historia muy interesante, pero ¿exactamente qué es? Si nos podrías decir, Diana. Muy buena pregunta, María. Pues el Fondo Monetario Internacional es una organización que promueve la cooperación monetaria mundial, asegura la estabilidad financiera y facilita el comercio internacional, entre otras más funciones, pero esas son las que más destacan. Ok, entonces supongo que también promueve un alto nivel de empleo que conlleva a un crecimiento económico y esto hace que tengan una reducción en la pobreza. Claro, tienes razón, María, pues es una organización que busca un buen funcionamiento de la economía a nivel mundial y es la institución central del sistema monetario internacional y está integrada por la totalidad de los países en el mundo. Para ser exactos, 184 países. Pero entonces,
¿cuál sería la misión principal del Fondo Monetario Internacional? Pues según su convenio constitutivo, fomenta la expansión y crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio y evitar devaluaciones de los problemas con la balanza de pagos de un país. Eso sería como la misión principal, pero también es importante recalcar que efectúa el seguimiento de la evolución y las medidas de política económica y financiera, lo cual ofrece asesoramiento política a los países miembros, como es ayuda en una crisis como en el 2020. Como ejemplo, pues en abril 2004, durante el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos que alcanzó más de 665.900 millones de dólares, el Fondo Monetario, por medio de Larry Summers, que hizo, pues en su momento fue secretario de administración, que con ayuda de otros expertos recomendaron aumentar el ahorro nacional en Estados Unidos y ajustar los tipos de cambio frente al dólar, y así pudieran flexibilizar la moneda nacional de los países que intervienen para mantener el tipo de cambio fijo y así no afectar. Y así evitaría acciones más complejas, lo cual esto es un claro ejemplo de que el fondo interviene en los países económicos, asesorándolas y apoyándolas. Vaya, entonces con esto podemos darnos cuenta que el Fondo Monetario Internacional juega un papel muy importante a nivel mundial. Así es, María. Además de que Estados Unidos es uno de los fundadores que tiene una influencia significativa en la toma de decisiones. Ok, muchas gracias por tu participación, Diana. Pero entonces, ¿cómo el Fondo Monetario Internacional promueve la cooperación monetaria internacional? Si nos podrías comentar sobre esto, Williams. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional se centra en varios puntos para la cooperación, pero los que mencionaré son los que se consideran los más llamativos dentro de esta organización, que son 5 puntos: la estabilidad monetaria, el intercambio de información, la asistencia financiera, políticas de ajuste, coordinación de políticas económicas. Para el primer punto, que es la estabilidad monetaria, se busca mantener la estabilidad global al supervisar las políticas económicas de los países miembros, además de que ofrece asesoramiento a los países para prevenir desequilibrios en sus balanzas de pagos. Después tenemos el intercambio de información, que, como se dice, intercambian información económica y financiera entre los países miembros, promoviendo la transparencia y la comprensión mutua de las condiciones económicas. El tercer punto es la asistencia financiera, que bien más que nada es proporcionar dicha asistencia a los países que estén enfrentando problemas en sus balanzas de pagos. Con esto ayudándoles a superar crisis económicas que hayan tenido o estén teniendo y preservar la estabilidad monetaria. El cuarto punto son las políticas de ajuste. A cambio de la asistencia financiera, el Fondo Monetario Internacional a menudo establece condiciones y políticas de ajuste que busquen corregir desequilibrios y mejorar la salud económica de los países receptores. Y por último, y como quinto punto, tenemos la coordinación de políticas económicas. Esto fomenta la coordinación de políticas económicas entre países para abordar problemas económicos globales como crisis financieras de manera conjunta. Todos esos son puntos muy importantes, pero ¿hubo alguna crisis en las que se haya practicado dichos puntos como para beneficio de la economía? Por eso también hemos invitado a Coria, que nos platicará un poco sobre cómo afectó el sistema de la crisis que impactó a todos en el 2020 debido a la pandemia. Sí, claro, hubo una crisis en la cual se vio su participación, que fue durante la pandemia del COVID-19, que causó una crisis humana y sanitaria sin precedentes. Hasta este momento existe una gran incertidumbre sobre su gravedad y duración. Desde el brote de esta pandemia, los precios de los activos de riesgo han caído con caídas muy equivalentes o superiores a la mitad de las caídas que se han experimentado durante el 2008 y 2009.
Por ejemplo, muchos mercados de acciones en economías grandes y pequeñas han sufrido caídas del 30% o bien superiores en el punto más bajo. Los diferenciales de crédito han aumentado, especialmente para las empresas de menor calificación. También han surgido señales de tensión en los principales mercados de financiamiento a corto plazo, incluido también el mercado mundial de dólares estadounidenses. Entonces, derivado de lo que dices de ese año, se demostró decisiones por parte de las empresas para lograr mantener la estabilidad por la baja demanda que hubo debido a la pandemia. Pero dinos, Coria, ¿cómo fue el funcionamiento del sistema en ese ámbito? Claro, para mantener la estabilidad del sistema financiero mundial y a su vez apoyar la economía mundial, existe una primera línea de defensa que fueron los bancos centrales de todo el mundo. En primer lugar, han flexibilizado significativamente la política monetaria al reducir las tasas de interés indicativas. En el caso de las economías avanzadas hasta mínimos históricos, a su vez, la mitad de los bancos centrales de las economías de mercados emergentes y los países de más bajo ingreso han recortado las tasas de interés indicativa. Los efectos de los recortes de estas tasas se reforzarán con los mensajes de los bancos centrales sobre la trayectoria futura de la política monetaria y la ampliación de los programas de compra de activos. En segundo lugar, los bancos centrales han inyectado una liquidez adicional al sistema financiero, entre otras cosas mediante operaciones de mercado abierto. En tercer lugar, varios bancos centrales han acordado mejorar la provisión de liquidez en dólares estadounidenses mediante acuerdos de líneas de crédito recíproco. Como resultado de estas acciones encaminadas a contener consecuencias de la pandemia, la actitud de los inversionistas se han estabilizado en las últimas semanas. Las tensiones en algunos mercados han disminuido ligeramente y los precios de los activos de riesgo han recuperado parte de sus caídas anteriores. Sin embargo, la confianza sigue siendo frágil y las condiciones financieras mundiales son mucho más duras que al comienzo del año. Entonces, recapitulando un poco, podemos entender que el Fondo Monetario Internacional desempeña un papel muy clave al facilitar la cooperación monetaria y así brindar un marco para compartir toda esa información, para así ayudar financieramente en momentos necesarios y fomentar esas políticas que promueven la estabilidad económica a nivel mundial. Con esto podemos concluir este tema. Muchas gracias a los invitados por su participación y gracias por acompañarnos en este podcast.